Durante la ejecución de las obras que convertirían a la antigua Facultad de Veterinaria en rectorado de la Universidad de Córdoba, se produjo un hallazgo fascinante. Cuando se realizaban unas excavaciones en las inmediaciones del animalario para construir el salón de actos, aparecieron unos enormes sillares que correspondían a lo que había sido un anfiteatro romano. El anfiteatro era uno de los edificios de espectáculos más importantes de toda ciudad romana. En Córdoba hemos tardado bastante en localizarlo, entre otras cosas porque la tradición historiográfica lo ubicaba en la zona de Capitulares San Pablo y posteriormente en el entorno de la calle Cabezas, formando un barrio de espectáculos con el teatro. El traerlo o el ubicarlo e identificarlo en los terrenos bajo la Facultad de Veterinaria fue un poco consecuencia de la casualidad, como resultado de la intervención arqueológica de urgencia para la reforma de la vieja facultad como rectorado de la universidad. Se trata de un edificio verdaderamente excepcional, del que se ha excavado solo una mínima porción y que ya había sido documentado parcialmente por don Samuel de los Santos en los años 50 del siglo pasado. Un edificio que llevó a la remodelación, a la completa remodelación del suburbium occidental. Hubo que cambiar incluso el trazado de la vía que comunicaba Córdoba con Sevilla, y que alcanzó unas enormes dimensiones debido, entre otras cosas, a que representaba no solo el interés de la ciudad o su afán de romanidad, sino que debía atender a las necesidades de la provincia, porque no debemos nunca olvidar que Córdoba, además de colonia, de ciudad de primer rango, era capital de la provincia más importante de Occidente, la Bética, y como tal debió ser un edificio, se diseñó un edificio que estuviera a la altura, que fuera representativo de su imagen como caput provinciae y, lógicamente, como ciudad de primer rango, fundamentalmente romana. El anfiteatro era el edificio destinado a los espectáculos de sangre. Era un tipo, no debemos olvidar nunca que en la antigua Roma no existía más entretenimiento que las termas y el estar en la calle, pasar la vida en la calle. Tampoco que la base del poder imperial fue siempre, por un lado, el ejército y por otro, la plebe. A la plebe había que tenerla entretenida y alimentada. Y en ese sentido los romanos fueron muy conscientes de que debían potenciar los espectáculos públicos. Toda ciudad romana que se preciara debía dotarse inmediatamente, para hacer gala de su condición de romanidad, de los edificios básicos de espectáculos. Los edificios básicos de espectáculos en Roma eran el teatro, el circo y el anfiteatro. Hay mucha gente que tiende a confundir el circo y el anfiteatro, pero no tenían nada que ver. El circo
estaba destinado a los espectáculos ecuestres, mientras que el anfiteatro estaba dedicado, como he dicho antes, a los espectáculos de sangre. El anfiteatro era probablemente el edificio de espectáculos más usado, más significativo de toda ciudad romana y desde luego uno de los más importantes en la creación de su imagen urbana, algo que a la Córdoba imperial le importó muchísimo porque venía de haber sido destruida en las guerras civiles por haber militado en el bando republicano y ahora había pasado a defender la causa imperial y necesitaba, cual conversa, demostrar absolutamente ante el mundo que era fiel partidaria de la nueva causa del emperador. Pero además Córdoba era capital de la Bética, de una provincia romana que permaneció en manos del Senado y que era extraordinariamente rica, cuna de emperadores, con una clase senatorial importantísima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su construcción debía, por un lado, responder a sus necesidades de imagen, pero por otro lado responder a unas necesidades de servicio que requerían no solamente las propias de una ciudad importante, sino las de toda una provincia. Y Córdoba ha hecho el resto. Construyó un anfiteatro a la manera antigua todavía. El nuevo modelo vendría marcado fundamentalmente por la construcción del Coliseo, que es posterior al anfiteatro cordobés, todavía a la manera antigua, con los cimientos macizos. No voy a entrar en detalles técnicos, pero un anfiteatro muy grande, calculamos, aunque es una cifra discutida y absolutamente provisional, que en torno a 178 metros de eje mayor, que le da unas dimensiones muy considerables en relación con el resto del imperio, y con una altura que debió rondar los 20 metros. Un edificio hecho de piedra, con decoraciones de mármol, en el que de alguna manera se reproducía el sistema social tan jerarquizado propio de la sociedad romana, a través de la distribución en cáveas de las distintas clases sociales, y que debió tener una vida importante. Mucha gente, cuando se habla de los gladiadores, se habla siempre de muerte. Los gladiadores no siempre luchaban a muerte porque no todas las ciudades podían pagar su caché. Pero Córdoba era mucha Córdoba, y Córdoba debió tener muchísima actividad en el anfiteatro, por cuanto conocemos una colección de epigrafía gladiatoria que nos demuestra que hubo muchísimos gladiadores famosos en la época con muchísimas victorias. Creo que uno de ellos habla de hasta 30 victorias previas que murieron en la arena del anfiteatro cordobés. Es decir, la ciudad tenía poder económico para atraer a los mejores y que lucharan en su arena y lucharan a muerte. Probablemente también se celebraron venaciones, luchas entre animales y con animales, y aunque esto no deja de ser una hipótesis casi de arqueología ficción, pero no debemos descartar incluso que en algún momento pudieran haberse celebrado naumaquias. ¿Qué son las naumaquias? Las naumaquias eran la evocación de batallas navales que se celebraban en la arena del anfiteatro tras inundarlo parcialmente. El anfiteatro ofrecía un interés añadido para las masas porque permitía de alguna forma canalizar, digamos, la parte más animal del ser humano. Y los espectáculos que aquí se celebraban básicamente eran la lucha hombre-hombre, es decir, la gladiatura, por una parte, la lucha hombre-animal, por otra, venaciones, las cacerías salvajes, por otro, la lucha animal entre animales fundamentalmente salvajes, exóticos. De hecho, en época romana está constatado que se extinguen bastantes especies por su sobreutilización en este tipo de espectáculos. Y finalmente, las que se denominaban damnationes ad bestias, que eran los ajusticiamientos arrojando a los condenados a muerte a las fieras. Lo que conocemos como martirios habitualmente en realidad eran ejecuciones públicas transformadas en espectáculos. Y es que el anfiteatro sirvió también para los ajusticiamientos públicos. En definitiva, era un edificio
dedicado a los espectáculos de sangre y como consecuencia funesto. De ahí que habitualmente se ubicara a las afueras de la ciudad, fuera del ámbito urbano como tal, ya no solo por las molestias que suponía el movimiento de tantos miles de personas, sino también por su relación directa con la muerte. El anfiteatro cordobense fue construido en el suburbium occidental de la ciudad. Esto no fue en absoluto casual, por muy diversos motivos. En la parte oriental se había diseñado un complejo colosal que presidía el circo y el templo de la calle Claudio Marcelo, y del que arrancaba el decumano máximo, por el que entraba la vía Augusta en la ciudad. Decumano máximo que salía por la zona occidental, lo que hoy es la Puerta de Gallego, y desembocaba en la zona occidental, enfocado hacia el anfiteatro. Ese decumano máximo fue, de alguna manera, la vía ceremonial de Córdoba, de la Córdoba romana, donde tenían lugar las grandes procesiones públicas. No olvidemos que pasaba por el foro colonial. Y hay algunos investigadores que consideran que realmente esa conformación está recreando una cierta cosmogonía del imperio. Es decir, que el imperio romano, o que Córdoba de alguna manera representa el imperio romano que dominaba desde Oriente hasta Occidente. Tiene su sentido, incluso contamos con alguna inscripción que habla de ese tema. Al traerse al suburbio occidental, un lugar que estaba dedicado básicamente a enterramientos, a domus, es decir, casas de lujo, y a actividades productivas, artesanales, basureros, etc., hubo que remodelarlo completamente. Fue una zona que hubo de reurbanizarse, se trasladó la vía, hubo que desplazar ligeramente la vía Córdoba-Sevilla, se construyó una enorme avenida de 16 metros de anchura, porticada y con una triple cloaca colosal que traía directamente a la puerta del anfiteatro desde las murallas, y se generó una nueva imagen urbana presidida por el gran edificio de espectáculos, que no debió ser único, no debió ir solo. ¿Por qué digo esto? Una de las pistas que nos llevó a identificar el anfiteatro en esta zona fue que justo aquí al lado, en la zona de la calle Antonio Maura y del Camino Viejo de Almodóvar, se habían ido encontrando desde principios del siglo XX una colección de epigrafía funeraria gladiatoria, de gladiadores muertos en la arena del anfiteatro de Córdoba, verdaderamente sin parangón, la mejor colección que hay en el extremo occidental del imperio. Hablo de 20 epígrafes de gladiadores muertos en la arena, de muy diversas armaduras, de muy diversas nacionalidades, entre los cuales se cuenta un doctor retiariorum. ¿Qué quiere decir esto? Era un entrenador de retiarios, de los gladiadores que luchaban con el tridente y con la red. Si a eso sumamos además que los gladiadores estaban agrupados probablemente en un colegio funeraticio, es decir, en una asociación para garantizar un entierro digno, que ellos denominan en las inscripciones familia gladiatoria, y que además algunos de los gladiadores de Córdoba eran ciudadanos romanos e incluso vivían con sus mujeres, que le dedican las inscripciones, y con sus hijos, es decir, estaban asentados en la ciudad. Eso ha llevado a los especialistas a entender que junto al anfiteatro de Córdoba se ubicó un ludus gladiatorius, es decir, posiblemente la única escuela o la más importante escuela de gladiadores, probablemente de titularidad imperial, de Hispania, es decir, el ludus gladiatorius hispanus.
El anfiteatro se construyó en torno a mediados del siglo I después de Cristo y tendría una vida que se prolonga hasta principios del siglo III. Es muy posible que el final de su vida viniera marcado, aunque hay dudas al respecto, por el martirio en la arena del anfiteatro de Córdoba del mártir Acisclo. Es muy posible, además, que el viejo anfiteatro se cristianizara. De hecho, tenemos algunas referencias, tenemos alguna información que permite plantear la hipótesis de que en la arena del anfiteatro se hubiera construido algún tipo de capilla o capillas dedicados a los mártires cordobeses. Algo extraordinariamente interesante que de alguna forma pues, la excavación parcial del conjunto interrumpió, no nos ha permitido conocer. Tras el desmantelamiento, ya simplemente reducido a ruinas, la zona volvería a ser ocupada a finales de la etapa califal, en época tardocalifal, siglos XI-XII, con la construcción de un arrabal que curiosamente reproduce la forma del anfiteatro y de todas las estructuras que quedaban todavía. Exactamente se adapta a ella, algo muy singular porque esa fosilización del urbanismo da idea siempre de lo que hubo antes. Y tras la desaparición del arrabal, esta zona queda dedicada a huertas hasta que, curiosamente, ya con la construcción de la Facultad de Veterinaria, volvería a acoger aquellos mismos animales que ya acogió en su momento para las venaciones y bueno, se convertiría en la zona de cuadras, de servicio de la Facultad de Veterinaria. Es decir, que es una zona que reúne de alguna forma buena parte de la historia de Córdoba y de la historia principal de Córdoba, no solo de Córdoba, incluso de la Bética y de España. La excavación del anfiteatro cordobense tuvo lugar en dos largas campañas, entre 2002-2004 la primera y la segunda entre 2006-2008. Un equipo dirigido básicamente, aunque yo participé también, pero dirigido básicamente por Juan Francisco Murillo, director de la Oficina Municipal de Arqueología del Ayuntamiento, en colaboración en el marco del convenio de colaboración que en ese momento la universidad mantenía con la Gerencia Municipal de Urbanismo. Fue una intervención de urgencia que, como éramos jueces y partes, le hicimos de oficio, de alguna manera, a la universidad, con motivo de la de la remodelación de la vieja Facultad de Veterinaria como rectorado, nuevo rectorado de la Universidad de Córdoba. Fue, por tanto, una intervención, surgió como una intervención de urgencia, pero que se prolongó en el tiempo dada la importancia del conjunto y la magnificencia de los restos. Hay que tener muy en cuenta que nos encontramos ante un edificio colosal. Hay que pensar en un edificio de 178 metros de eje mayor por unos 164 de eje menor, es decir, el edificio prácticamente abarca la totalidad de la Facultad de Veterinaria y parte del conjunto de la actual Ciudad Jardín. Por lo tanto, hay que ser muy consciente de que la excavación ha sido muy parcial. Se ha excavado, de hecho, solamente una pequeña porción, pero con la suerte de que se pudo excavar prácticamente en sección. Hay que imaginar, para que lo entendamos bien de una forma gráfica, una cajita de quesos en porciones. Hemos excavado una porción, pero ¿qué pasa? Que los edificios de espectáculos, en general la arquitectura romana, pero particularmente los edificios de espectáculos y los anfiteatros en particular romanos eran tan normativos,
y tan simétricos en su construcción que basta excavar una porción para poder recrear la caja completa, la planta completa. Por lo tanto, tenemos una pequeña porción, pero que nos ha permitido ensayar una planimetría completa del yacimiento. Eso no quita que la excavación no se pudiera terminar, que sea muchísima la información que ha quedado por documentar, particularmente en lo que tiene que ver con la posible cristianización de la arena, y que el anfiteatro siga siendo uno de los grandes retos de esta ciudad en cuanto a puesta en valor, a integración y a ser capaces entre todos de convertirlo en un emblema de la ciudad romana, del que de alguna manera el rectorado de la universidad se enorgullezca y muestre a todo el mundo y a la comunidad científica.